Convocamos a a Diego, disculpe, digo bien, convocamos a Diego Andrés Vargas, que nos va a estar hablando o presentando su investigación denominada ¿Quiénes y qué hablan sobre laicidad? Diego nos acompaña desde Colombia. Adelante, Diego, el espacio es suyo. Buena tarde para todos y para todas. Quisiera preguntarles si me están escuchando y si están viendo la presentación. Se ve muy bien la presentación y también le oímos claro. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Diego Andrés Vargas, yo soy filósofo, especialista en pedagogía y docencia, magíster en Derechos Humanos y actualmente estoy adelantando el séptimo de 8 semestres del doctorado interinstitucional en educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ubicada en Bogotá, Colombia. El título de la investigación para este caso, digamos, yo estoy trabajando laicidad y educación. Pero específicamente, digamos que esta parte de la investigación tiene que ver con quiénes y qué hablan sobre la laicidad, no solamente a nivel mundial, sino también, digamos que de la región en Latinoamérica, y por supuesto qué repercusión tiene eso en los factores educativos, políticos, económicos, sociales, culturales, tanto de la región y de Colombia. Hay que decir, en este caso, déjenme ocultar estos controles, ¿ya? Hay que decir que, pues bueno, la laicidad, para arrancar, es básicamente la separación entre el Estado y la Iglesia, es decir, que el Estado tiene funciones públicas, mientras que la religión, pues, está en la esfera de lo privado. Por lo tanto, digamos que, aunque la laicidad viene, digamos que de Francia específicamente, la investigación se centra en mirar o hacer una comparación más adelante de estas diferencias que hay entre el término laicidad francés y el secularismo o secularismo en español, que es inglés. De todas maneras, digamos que para el contexto de Colombia, la laicidad está amparada en la Constitución Política de Colombia de 1991 y muchas sentencias de la Corte Constitucional, y a su vez, a nivel internacional, digamos que en los derechos humanos, desde la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la igualdad, la no discriminación, entre otros. Básicamente, para garantizar que haya un Estado social de derecho y una república democrática en varios países, aunque cambian a veces los términos, pero específicamente en Colombia, se habla del principio constitucional de laicidad, del principio de neutralidad religiosa, del principio de libertad religiosa y de cultos. Toda vez que digamos que descienden de derechos humanos y de derechos constitucionales y fundamentales. Hay una situación particular en el espectro, digamos que político, y esto afecta lo económico, lo cultural y por supuesto lo educativo en Latinoamérica, y es, digamos que, la injerencia tanto del evangelismo norteamericano en Latinoamérica como, digamos que, del sionismo y otro tipo de estrategias que tienen que ver con el algoritmo y la dictadura del algoritmo y el tecnofascismo, en las que digamos que se intentan imponer teocracias cristianas y hay una especie de neocolonialismo en toda la región, que está intentando acabar con las repúblicas democráticas de nuestros países latinoamericanos, teniendo en cuenta que digamos que la CIA trae, según palabras de Enrique Dussel, posteriormente Deutsche Welle y otras entidades que han referenciado que la CIA trae el evangelismo a Latinoamérica en los años 70 para acabar un poco con la teología de la liberación, movimiento católico religioso que está enfocado mucho o estaba enfocado mucho en la conciencia social desde el evangelio cristiano, y básicamente digamos que este fenómeno no solamente a nivel mundial sino en toda Hispanoamérica se está presentando, dando cuenta del ascenso de la ultraderecha en los gobiernos de los países de nuestra región y muy posiblemente los de habla hispana o los de el sector de influencia de Norteamérica y de Israel. Hay que decir justamente que esos tres principios constitucionales, el de laicidad, el de neutralidad religiosa y el de libertad religiosa, están amparados en varias sentencias de la Corte Constitucional. Estas son solamente algunas y todas redundan o se dirigen hacia la Constitución Política de Colombia. Y pues básicamente la Constitución Política, al ser
la Carta Magna o la norma de normas está por encima de la ley o la norma que regula la educación acá en Colombia, que es la 115 de 1994, y en sus artículos 23, 24 y 25, donde se establece una cátedra de educación religiosa obligatoria, a pesar de que la Constitución, en su artículo 68, establece que no es obligatoria, que nadie será obligado a recibir educación religiosa en los establecimientos del Estado. Esta investigación se está adelantando en el Colegio El Porvenir, es un colegio público de la ciudad de Bogotá, acá en Colombia, y se está mirando sobre todo, digamos que si hay una laicidad positiva o una laicidad negativa en cuanto a la práctica. Laicidad positiva es del término uruguayo, es decir, la laicidad no suave, sino laicidad práctica en, digamos que en términos jurisprudenciales. Se aclara entonces que, obviamente, dentro de las tres ramas del poder de un Estado social de derecho, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial, para que sobreviva el Estado social de derecho y no se imponga, digamos que, el mandato divino de las iglesias y de las religiones, hay que tener en cuenta que la religión no es ni está involucrada dentro de ninguna de estas tres ramas del gobierno. La situación ha sido que los gobiernos que han ascendido al poder desde Argentina y hasta Estados Unidos básicamente tienen una fuerte injerencia, influencia y sobre todo digamos que en el aspecto de la toma de decisiones y en lo que consideran que es la nación, apropiándose de símbolos culturales, nacionales y patrios. Sobre todo digamos que en Estados Unidos se ve mucho como aunque ellos se supone que eran la primera democracia y establecían un limón test para mirar desde la Corte Suprema de Estados Unidos si había alguna violación a la laicidad. Básicamente, digamos que con el gobierno de Trump esto se ha ido al traste. En Colombia, pues hay un candidato, un presidente, perdón, que se va a posicionar en estos días y que dice que la educación debe estar en manos de los religiosos, que no lo está desde el siglo XIX y que se dieron tres guerras civiles justamente por esta misma situación. En Chile se sabe pues el tema de la unión y el apoyo de CAS hacia los partidos evangélicos y también pues cómo le corresponden ellos en cierta medida. Keiko Fujimori también haciendo campaña con iglesias evangélicas de Perú y por supuesto tanto Jair Bolsonaro como su hijo que está en campaña política actualmente pues han tenido respaldo de los sectores evangélicos. De todas formas, en el caso de Argentina está Milei que digamos que renunciando un poco a la soberanía del Estado, eh, ha optado por, digamos que, reverenciar símbolos patrios de otros países como es el de Israel. Se hace una comparación, digamos que de los investigadores o los autores que han trabajado a lo largo de la historia de la laicidad, como Jules Ferry con las leyes Ferry de 1905 en Francia, estableciendo una educación laica y pública. Posteriormente, pues José Pero Varela y también Artigas en Uruguay, siendo Uruguay tal vez el país que establece más la laicidad en la educación, tal vez al mismo nivel o hasta más que Francia. Luego estaría México con Benito Juárez, eh, todo lo que tuvo que ver posteriormente con las guerras cristeras. Y pues hay un historiador que se llama Jean Boberot que hace un recuento comparativo, digamos, de toda esta evolución y fenómeno de la laicidad, especialmente en Francia, aunque hay que decir que desde Latinoamérica y Estados Unidos hay autores muy conocidos que relacionan la laicidad con otros temas u otras temáticas que están ya directamente imbrincadas con los derechos humanos, derechos constitucionales, la educación, la política, los modelos de país, entre otras cosas que por supuesto atañen pues a la separación del Estado de la Iglesia. Los puntos de encuentro, que obviamente hay de pronto muchos puntos de tensión, pero los puntos de encuentro entre estos autores a nivel de todo el continente americano es que hay un hecho irrefutable y es que para que haya una garantía del derecho humano y constitucional a la libertad de conciencia, tiene que existir la laicidad. En segunda instancia, que la educación pública debe ser un espacio garante y protagonista en torno a la construcción de ciudadanía, desde la diversidad, la multiculturalidad, la plurietnicidad
En tercer lugar, que es necesario e innegociable que se defienda la neutralidad del Estado ante todas las iglesias, o sea, que el Estado no favorezca a ninguna iglesia y por iglesia hablemos del cristianismo, llámese católico o evangélico en todas sus variables. Y que tampoco pues, se favorezca ni a ninguna iglesia ni ninguna confesión religiosa, ni ya que el Estado no debe tener ninguna religión como oficial, pues porque eso sería una falta de garantía de la existencia del Estado Social de Derecho. Y en cuarto lugar, que tanto el pluralismo como la diversidad religiosa es fundamental para que exista un Estado Social de Derecho, para que haya convivencia, democracia, paz y derechos humanos, lo cual digamos que no puede darse si hay una religión dominante y que toma las decisiones en un país de forma hegemónica. A nivel metodológico se trabaja, digamos, desde Pierre Bourdieu, desde la teoría de campos de Pierre Bourdieu, analizando justamente, digamos, que estos campos en disputa y sobre todo que se abordan tres campos, que sería el campo educativo, como capital de ese campo educativo la transmisión del conocimiento, el campo político y su capital el orden social, y el campo religioso y el capital el monopolio de la fe religiosa. Se intenta buscar, digamos, que desde el punto de referencia, en estos campos en tensión, en donde se encuentra la laicidad representando la modernidad ilustrada y el Estado social de derecho. Cada uno de estos campos tiene pues un punto de referencia, el educativo, la razón científica, el religioso, lo mágico mítico, y la laicidad pues desde lo político representa nuevamente pues la ilustración, la modernidad ilustrada, no los derechos humanos, los avances culturales, toda vez que para Bourdieu es muy importante evidenciar que en esta teoría de campos siempre habrán disputas y tensiones importantes entre diferentes campos. Entonces, algunas se irán moviendo estos campos en cuanto a sus momentos de dominio. Se hace una búsqueda a nivel internacional en bases de datos como Cielo, Scopus, ERIC, Redalyc, Web Science, Google Académico, la Biblioteca de la UNAM, la de la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez de Libertades Laicas de la UNAM, y lo que se entiende es que en lo que son, digamos que las bases de datos internacionales donde predominan em, artículos académicos, sobre todo de habla inglesa, Europa y Estados Unidos, domina el término secularism, mientras que, por ejemplo, en las bases de datos latinoamericanas domina el término laicidad. Em, Hay que decir que digamos que la laicidad tiene una fuente revolucionaria de izquierda, social, de derechos, y el secularismo digamos que tiende a ser una cuestión más de separar, por disgregar derechos muy chiquiticos, es un poco más conservador, tiende a promover solamente la libertad religiosa y de cultos, más no la separación del Estado, más no la neutralidad religiosa. Y digamos que esos son los artículos que más se trabajan o los temas que más se investigan en Europa y en Estados Unidos, mientras que en Latinoamérica se habla mucho más o se relaciona la laicidad más con los derechos humanos, con la conciencia social y demás. Dentro de las conclusiones, habría que decir o preguntarse por qué no la laicidad, por qué no se establece, digamos que la laicidad a nivel mundial o general, independientemente de la traducción. Básicamente, digamos que Bobero hace un recuento histórico y etimológico del origen del significado, o el origen, perdón, del término laicidad, teniendo en cuenta que viene del griego laos, que significa pueblo, y que más adelante en el latín eclesiástico tardío vendría a ser laicus, que es aquella persona que por cristiano se entiende cualquier persona, ciudadano, que no es miembro del clero, es decir, que no está ordenado. En el latín, digamos que es un poco más vinculado a lo religioso, pero originalmente en lo griego, la laicidad está vinculada al pueblo. Y pues Baberot dice que en la Francia revolucionaria, en la Francia actual, digamos que nos lleva esto al siglo XVI y las reformas protestantes, todo el término, esas revoluciones sociales, culturales, políticas y religiosas que hubo, y cómo los estados, digamos que surgieron. O sea que la laicidad está de la mano en la ilustración, en los príncipes déspotas ilustrados, y por supuesto que sin laicidad no existirían pues las naciones como las conocemos hoy en día. O sea que si no hay laicidad, básicamente las naciones vienen a pique,
se acaban y tendríamos en ese orden de ideas teocracias. Pero para hacerle frente a eso, digamos que hay que trabajar sobre todo en la educación, y en la educación se proponen unas cátedras que hablen de la historia, la laicidad y enfocadas en el pensamiento crítico, en la educación, más no en el adoctrinamiento, porque pues si hay una religión o una cátedra de religión y esta cátedra está enfocada especialmente en una sola religión, que es la fe que practica el profesor o la fe del gobierno de turno, pues básicamente es un adoctrinamiento. Adoctrinamiento viene de doctrina religiosa. Y acá en Colombia los que somos maestros nos acusan mucho de adoctrinamiento, cosa que no existe, pero sí puede llegar a existir un adoctrinamiento de índole religioso, aunque no exista uno político. Em, lo demuestra un autor colombiano llamado Sergio Alejandro Fernández Parra, que dice que si tienen que hacer en la Ley General de Educación una aclaración para que no pelee esta con la Constitución y que digan que cómo se debe enseñar esa cátedra de religión, inclusive desde unas sentencias de la Corte se dice que se debe enseñar de una forma histórica y cultural y comparativa, pues básicamente si te tienen que dar tantas instrucciones y no hay un currículo nacional establecido, pues básicamente sí es adoctrinamiento. Toda vez que digamos que el profesor va a dar la cátedra según su propia fe, según su creencia y según su conocimiento. Lastimosamente, estas cátedras de tanto de ética, por eso se puede ver la corrupción rampante en Colombia, y de religión, son solamente rellenos. Y esos rellenos los terminan dando los profesores de ciencia, de español, de educación física, el que sea el que caiga, así no tenga conocimiento de la historia de la religión, de los estudios religiosos comparativos, ni de sociología de la religión. ¿Qué van a dar en esa cátedra esos profesores? Pues su propia fe, su propia creencia, qué es lo que conocen, qué es lo que desde pequeños los adoctrinaron porque no tuvieron acercamiento a ninguna otra religión de las 4.200 que existen en el mundo actualmente y otras que dejaron de existir, pues los muchachos muchas veces de colegio terminan conociendo una, máximo cuatro religiones y las más grandes, cristianismo, budismo, islam y judaísmo. Entonces no hay como un punto de vista de comparación para poder hablar de diversidad religiosa. A grosso modo, digamos que realizamos agradecimiento a la Fundación Unidos Filosofía en Colombia, que ese es el correo electrónico de contacto de quien les habla, Diego Andrés Vargas. Acá pueden encontrar las referencias bibliográficas en la presentación de forma agregada, que creo que pues, se puede enviar posteriormente a la red de investigadores latinoamericanos, a quien se les extiende también un agradecimiento por la participación en este sexto Congreso Internacional RAILAT. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Diego, por la presentación tan interesante. ¿Quiénes y qué hablan sobre laicidad? Que nos permitió comprender mejor, ¿verdad? Los actores, discursos y los espacios desde los cuales se construye la disputa entre el concepto de la esfera pública y aporta así una mirada también crítica y necesaria para el debate académico sobre la relación entre religión, Estado y sociedad. Diego, al plantear que es necesario e innegociable defender la neutralidad en el Estado ante todas las iglesias, ¿identificaron en su revisión posiciones divergentes que puedan cuestionar el principio de neutralidad o fue un punto de consenso entre todos los autores? Hay un punto de consenso inclusive entre los autores que defienden especialmente la libertad religiosa y de cultos porque no solamente en el ámbito académico, sino en el ámbito del activismo, muchos de esos actores, a pesar de que pertenecen a grupos religiosos, por ejemplo acá en Colombia y en Latinoamérica, hay un grupo feminista religioso, pero que defiende la laicidad que se llama Católicas por el Derecho a Decidir. eh, Todas ellas entienden, y por supuesto los autores que entran en esta comparación, entienden que para poder defender la libertad religiosa, pues tiene que haber neutralidad. ¿Por qué? Porque si domina una sola religión, pues entonces no se puede tener en cuenta a las otras religiones, los otros puntos de vista, las otras espiritualidades terminan siendo satanizadas, cual es el caso de religiones yorubas, espiritualidades indígenas, las vinculan como con el diablo, con el demonio. En Colombia, por ejemplo, está prohibido por ley el satanismo, aunque en otros países es una religión. eh,
porque antropológicamente cumple las características, entonces la ley la permite en algunos lugares. Entonces, digamos que sí es una suerte de consenso, eh, no en todas las veces de literal, pero digamos que sí hay como unos principios a defender y no riñe. em, no defender la neutralidad religiosa, si se quiere defender la libertad religiosa, porque pues si se cae alguno de esos tres principios, pues llegamos a una teocracia en donde va a haber presidentes como el de Estados Unidos que se va a declarar un rey eh, por el mandato divino. Bien, muchísimas gracias, Diego, por su presentación, por su investigación. Muchísimas felicidades. Y así a toda nuestra audiencia vamos llegando al cierre de todas las jornadas del Sexto Congreso Internacional Redilat 2026, Investigación para la Transformación Científica. Durante todos estos días sido, eh, fuimos testigos de un espacio enriquecedor de intercambio académico, donde investigadores de distintos países, distintos puntos de la región y disciplinas compartieron sus hallazgos, reflexiones y experiencias. Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos nuestros ponentes, quienes con rigor y dedicación, ¿verdad?, nutrieron cada una de nuestras sesiones. A los coordinadores que hicieron posible el desarrollo fluido de este congreso y a todos ustedes, nuestros participantes, cuya presencia activa y preguntas llegaron a enriquecer cada presentación. Este congreso reafirma el compromiso de la REDILAT con la construcción de conocimiento colaborativo en Latinoamérica, fortaleciendo los puentes entre la academia, la investigación y la transformación social. Invitamos a todos a mantenerse conectados a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, así también siguiendo nuestra página de YouTube y seguir siendo parte de este esfuerzo conjunto por la ciencia y la investigación en la región. Muchísimas gracias a todos y les recuerdo que tienen que completar el formulario de asistencia que ya se encuentra alojado y anclado en la casilla del chat para que puedan completar y así también tener la certificación que se estará enviando a partir del día martes, tanto para los ponentes, así también para los oyentes. Muchísimas gracias a todos y hasta un próximo encuentro, un próximo congreso. Muchas gracias. Buenas tardes.